gracias en este. Amén. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Porque tú eres el que nos llamaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Padre, somos privilegiados, Señor. Salvación tan grande en nuestras vidas, Padre. No por nuestras obras, sino por las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor, Señor. Padre, por eso nosotros venimos arrepentidos y humillados delante de ti para recibir del mismo verbo que vino y habitó con nosotros. Es el verbo que aún sigue en revelación del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta presencia tuya, Señor, porque tú te vas a glorificar, tú vas a tocar, tú vas a levantar, restaurar, tú vas a sanar, Padre, y vas a Amén. esclarecer nuestra situación, ministros, Padre, de todo el mundo, Señor, aleluya, y donde quiera que se va a esto, esta esta grabación, Padre, tú vas a hacer lo mismo, vas a cultivar una nueva visión, vas a traer un nuevo corazón, Señor, y va a exponer, Padre, tu corazón a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia está sobre este predicador, Padre, este maestro, hoy, Señor, para alimentar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se atreven a decir amén en su casa? Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Pues mire, Amén. mire, para aprovechar el tiempo, eh, mientras los demás se van conectando, Santo Dios, yo al final daré la bienvenida a cada uno de ustedes por sus nombres, pero mientras tanto vamos a darle ya el micrófono, como dice uno, a Amén. Pastor Raúl Rocha. Es mexicano de nacimiento, pero es un hombre que está ahora mismo en El Salvador, llevando la Amén. palabra del Señor y llevando una visión poderosa que ustedes conocen, que el corazón de ellos, él y su esposa, está a favor del ministerio de los niños. Pero hoy ya le pasamos al Pastor Raúl. Bienvenido, Pastor Rocha. Amén. Sí está, mi micrófono está Sí, ¿se está bien. escucha? Sí, Perfecto. Pues bueno, por ahí está Deramir, un gusto en saludarles y mucha gente que de repente se me van los nombres. A Dios sea la honra y la gloria. Les saludo desde El Salvador. Recién acabamos de llegar de Panamá. Estuvimos 2 meses en Panamá. Este año quiero comentarles que salimos el 3 de enero y vamos a llegar el 5 de diciembre a casa. Vamos a estar en diferentes países y es una bendición. 2 meses en Panamá y curiosamente, bueno, no creo que sea curioso, vamos a estar 2 meses en República Dominicana. Yo les pido que oren. La visión es hacer 7 congresos, entre 6 y 7 congresos en República Dominicana. El congreso se va a llamar El Niño en Tiempos Finales. Estaremos en Santiago, Santo Domingo, Dajabón, Jarabacoa, Moca, Nahua y Asua. Hasta ahorita son 7 y posiblemente sea otro más. Entonces, por eso queremos nosotros hacer de 7 a 8 semanas. Pero bueno, una bendición saludarles. Mi nombre es Raúl Rocha. Tengo precisamente hoy, bueno, el día de mañana, cumplo 73 años. Yo siempre he dicho una cosa. Si en el año empieza el 1 de enero, el 31 de enero se cumple un año. Entonces, mañana se festeja mi aniversario. Estoy lejos de casa, anhelo a mis hijos, pero los hermanos aquí van a hacer algo, tengo entendido, y eso es una gran bendición. Gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido vivir y hasta donde Él me indique. El día de hoy, qué bueno que se está grabando, quiero tomar un tema que se llama la esencia del discípulo. A mí me llama mucho la atención que la gente ha dejado de asistir a las iglesias a los discipulados. Este es un discipulado. Y la gente
ya no le interesa, no tiene tiempo, tiene más otras cosas que hacer que vivir o visitar en el discipulado. Hoy al discipulado le cambian el nombre por escuela del éxito, escuela de avivamiento, escuela de liderazgo, eh, eh, porque si le dicen, ven al discipulado, la gente no asiste al discipulado, no, no se ha entendido la magnitud del discípulo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre el enfermo pondrán las manos y sanarán. Entonces, el discípulo tiene esa característica de ser un seguidor. Pero quiero explicar desde un principio qué es en sí la esencia del discípulo. Hoy la gente, como les decía, vive lo que es en búsqueda de promisorios. Eh, ¿Qué es un promisorio? El que llega y dice, te va a ir bien, vas a conquistar naciones, te vas a ir allá y vas a tener un carro, recibe. ¡Oh! Esto es, y no porque sea mala la estructura o la visión profética, porque lo que pasa es que el hombre va buscando más las promesas que los juicios de Dios y que las correcciones de Dios y lo que tenemos que corregir, la búsqueda profunda de santidad. Esencia en sí es la naturaleza, las características, la composición. Si nosotros tenemos un perfume se divide en tres partes, en notas de salida, notas de corazón y notas de fondo. Pero la gran bendición es que el perfume tiene agua y aceite que no se deberían de mezclar, pero se mezclan. El perfume tiene que ser al 70% de pureza, ¿verdad? No es al 96%, es al 70%. Cuando le ponen un perfume más fuerte, quema. Y si el perfume tiene más notas de salida, o sea, no está bien equilibrado, entonces el perfume se va rápido. Si el perfume tiene más notas de fondo, el perfume va a estar grasoso. Si el perfume no tiene notas de corazón, no va a dar lo que se quiere. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que tener una esencia equilibrada dentro del discipulado, y el discipulado es eh, prácticamente la estructura de la iglesia. Eh, Hay algo muy importante. Jesús no vino a ser cristianos, Jesús vino a ser discípulos. No nos manda a nosotros a ser cristianos, dice ir a predicar. Si ellos creen, que bueno, si no creen, eh, Jesús quiere que crean, pero nos da una orden específica, ir y hacer discípulos a las naciones. Fíjate qué interesante es esto. Cuando nosotros vemos el inicio del ministerio de Jesús y llama a los discípulos, ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es el que aprende, es el que sigue al maestro, es que toma la esencia del maestro y toma también su legalidad. El, el ser discípulo nos da una legalidad en base al maestro. Recordemos, por ejemplo, que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel es considerado el mayor erudito de esa época. Entonces, la importancia que tiene ser discípulo y maestro es definitivamente muy importante. Jesús, cuando inicia el ministerio, pronuncia esto que está en Mateo capítulo 10. Dice, llamando a sus discípulos, pero dice, y entonces, la palabra que emplea aquí es kais, kai en griego.
quiere decir de esta manera. Pon atención, cuidado con lo que sigue. Y dice, entonces, llamando a los discípulos, llamando a ese grupo que él quería escoger, les dio autoridad, exousia, quiere decir que les otorga una legalidad, un derecho jurídico. Y esto es algo muy importante, sobre los espíritus inmundos. Cuando dice espíritus inmundos, habla de espíritus de lujuria. No, no es cualquiera. Ahora, ¿por qué es importante o por qué son importantes los espíritus de lujuria? Porque es lo que provoca la perversión en el hombre. Les he preguntado a mucha gente que cuál es la primera parte de la armadura de Dios que se pone. Y mucha gente dice, no, pues el yelmo, porque de la cabeza baja la unción a los pies, la coraza, porque sobre toda cosa guarda tu corazón, o el escudo para que pueda uno apagar los dardos, o la espada. La armadura de Dios se compone de 5 armas que se vuelven seis, perdón, de 6 armas que se vuelven 6. 5 son de defensa y una que se pone en dos, que es la espada y el Espíritu Santo, o sea, la palabra y el Espíritu Santo, se vuelven dos para formar 7. Pero la primera arma que nos otorga legalmente Efesios capítulo 6 es precisamente el cinturón. ¿Por qué el cinturón? Porque ahí están los genitales, porque ahí está el control, ahí está la esencia de lo que nos permite tener una similitud a Dios. Dios es creador y nosotros somos procreadores. Entonces, por eso les da autoridad, les da legalidad, les da poder, les da derecho a un discípulo, otorgamos o tenemos ese otorgamiento sobre espíritus inmundos. La iglesia, la gran mayoría de la iglesia, adolece de problemas de perversión sexual. Y tanto pastores, tanto siervos, tanto todo, llegan cargando un costal de este tipo de problemas. Cuando tú eres discípulo, tienes esa autoridad, pero conlleva una serie de cosas que ahorita vamos a ver. Dice, para que los echasen fuera, o sea, los expulsen, el derecho de sacarlos, les da esa autoridad para sanidad, para enfermedad y para dolencia. Nótese que son 3 cosas. Sanidad en el cuerpo, enfermedad en el alma y dolencia en el espíritu, que viene siendo, la dolencia en el espíritu inicia como una depresión que se intermezcla con el alma. Qué bueno que se está grabando porque me gustaría que muchos la volvieran a escuchar, porque considero que es una enseñanza muy interesante con respecto a la esencia del discipulado. Entonces, la primera vez que se anuncia a Cristo es en Lucas 2:11. Dice, un Salvador nos ha llegado. Y viene hablando de un libertador, un alumbramiento. ¿Y a quién le dice esto? A los pastores. Entonces, va creciendo el Señor Jesucristo y a los 30 años, cuando inicia, Él tiene la capacidad de otorgar estas características, llamando un llamamiento divino a los discípulos para darles autoridad, para echar fuera espíritus inmundos, para sacarlos, para enfermedad, para sanidad y para dolencia. Y esto es algo muy importante. Jesucristo como discípulo, como Señor de los discípulos, como maestro, Él le da precisamente esa legalidad. La iglesia, yo quiero decirles una cosa, la iglesia está llena de simpatizantes. Mucha gente cree en Jesucristo, pero son simpatizantes.
congregantes. En México hay una canción que dice, eh, cielito lindo, cada domingo te vengo a ver, ¿cuándo será domingo para volverte a venir a ver? ¿No? Entonces, hay gente que nada más van los domingos o cuando viene un profeta, porque les dicen en algunos lugares promesorios. Promesorios, ¿por qué? Porque están buscando la promesa, porque no están buscando esa enseñanza. Llega un profeta o llega un apóstol y entonces a veces se menosprecia al pastor. Y entonces la gente va por un hecho porque les dicen y el pastor quiere que profundice, pero lo ideal, la esencia de Dios, la esencia que nos dice la palabra a través de Jesucristo, es lograr que la gente tenga eh, un discipulado. La mayoría de la iglesia no son discípulos, les digo, son visitantes, congregantes, incluso conocedores de la palabra, pero no son discípulos. La gente muchas veces es conocedora de la palabra para contienda. Algunos son triunfalistas, algunos dicen, es que yo abrazo la fe, me gustan las canciones de tal o cual cantante y siento algo bonito, pero no hay una esencia de discipulado. Y esto definitivamente en este momento es terrible. Acuérdense que cuando Pablo predicaba, tenía a veces hasta horas. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquel que se cae de la ventana y se muere? Y Pablo ora y resucita. Entonces, nosotros somos llamados definitivamente a ser discípulos, no nada más buscar el ser creyente. Jesús pues llama primero a 12 y después de esos 12 llama a 70. Nosotros acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 10, versículo 1, dice, llamando a sus discípulos les da autoridad. Entonces, te imaginas el ver a Jesús cara a cara, estar ante su presencia, te otorga automáticamente una unción, su respiración, sentirlo, tocarlo, abrazarlo. Y esto les da una autoridad sobre espíritus de perversión. Y no está llamando a los hombres más capacitados. A lo largo de 3 años y medio, casi 3 años y medio, se van capacitando con Jesús, van aprendiendo. Esta es la esencia. Nosotros hoy queremos tener, incluso, ustedes no me dejarán mentir, hay licenciaturas de teología en 5 semanas. En México les decimos Radio Patrulla, ¿verdad? Aprende inglés en 8 semanas, en 8 sesiones, por favor. Mira, yo creo que esto no se termina de estudiar y no se termina de aprender. Ahora, ¿qué se requiere? Se requiere una honra, que el discípulo entienda, que beba esa palabra y que entre en honra con su maestro. Y eso es algo muy importante, que tome nota. Y yo predico en cientos o miles de iglesias y veo que muy poca gente toma nota, que muy poca gente escribe. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a su casa y lo que se dice en una hora, pues revisarlo. Y he tenido la bendición de estar en iglesias en Honduras. Precisamente la semana que entra voy a estar en una iglesia que se llama Benecer en Honduras. Y algunas iglesias, para llegar la gente camina 5 horas. Llegan a la iglesia y dice, es que el servicio o la prédica no puede durar 40 minutos, es que tienen que irse a trabajar, tienen que hacer esto. Le hemos estado restando la esencia a la profundidad de la palabra. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, y el logos o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quieres tú brillar? Profundiza en el maestro, en la enseñanza y en la palabra. Permanece continuamente en la palabra.
Después de que Jesús llama a los 12, en Lucas 1 dice que designó otros 70 y los manda de dos en dos. Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Precisamente también, y estoy abreviando todo esto por la cuestión de tiempo, porque ya tenemos alrededor nada más de media hora. Cuando nosotros leemos Lucas Don, 10, Pa- Pastor Rocha, usted tiene una hora ahora, sí, tiene una hora de sí, tiempo. sí, ya lo sé, pero mira, yo, yo he tenido la bendición de predicar 7 horas seguidas. Sí, sí, pero Entonces, por lo menos tiene, le resta una hora y 5 minutos más. ok. Entonces, mira, déjame leerte esta parte que es muy interesante. Esta parte y que genera a veces mucha, mucha contienda. Eh, no alcanzamos a entender. Es Lucas capítulo 10, versículo 1, y voy a ir saltándome algunos versículos. Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice, después de estas cosas designó, está hablando de la misión, el título que tiene en la Reina Valera es la misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor, está hablando de Jesús, otros 70, a quienes los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde habían de ir. Él decía, la mies es mucha y más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Fíjate lo que dice. Hay un ruego y hay una súplica. Yo tengo inquietud de estar en Estados Unidos. El día de ayer me hicieron favor de invitarme a Bélgica y a España, pero mi corazón está en que quiero ir a Nueva York. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está, no tanto por la economía, sino porque hay una gran falta de ministros en Estados Unidos y las prédicas son muy cortas, de media hora. Entonces hay necesidad de obreros. La gente me dice, hermano, ¿por qué vas a estar fuera 11 meses de tu casa? Porque el tiempo es corto, hermanos. Yo les ruego en el nombre de Cristo Jesús que se aperciban que el tiempo ya está cerca. Cuando Jesús empieza a darles instrucciones, les dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saluda, no te detengas en el camino, tú vas a una misión. Y después de esto, en el versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo, gloria a Dios. Ya estábamos viendo que empezaron a dar resultados. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, yo lo estoy haciendo en tu nombre, pero yo lo estoy haciendo. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Quiero darte este testimonio. Me han apuñalado 2 veces o picado con un cuchillo 2 veces. 5 veces me han disparado. Una vez llegaron a golpearme en el altar. Me han puesto animales muertos a la hora que estoy predicando. Sangre, conjuros, hechizos, tierras. Hace poco me maldijo un santero. No tengo ninguna cicatriz, ninguna, no tengo ninguna. El día que una persona llegó a golpearme, se cayó y se quedó tirado. Un día que llegó otra persona a golpearme, el Señor me reveló su nombre. Y ¿sabes qué? Es una fuerza tan especial que te da el Señor cuando Él te envía como discípulo, cuando escuchas su voz. Esto no me hace más que ustedes. Es una gran responsabilidad y un privilegio
cuando el Señor me habló audiblemente y me dijo que fuera dominicana sin conocer a nadie. Bendigo a Ismael, yo lo bendigo desde lo más profundo de mi corazón, porque nos conectamos y yo creo que va a ser en este segundo viaje, el Señor se va a manifestar de una forma impresionante. Entonces les dijo Jesús en el versículo 20 de Lucas 10, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Yo quiero comentarte una cosa. A veces nosotros le damos más importancia a los dones, a las manifestaciones, que a la salvación misma. Y lo más importante es la salvación. Y de ahí, siguiendo la enseñanza del maestro, caminando como discípulo, entonces el Señor te lleva más adelante a una dimensión profunda. Y fíjate, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Por qué se regocija? Y dijo una cosa, dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las ha revelado a los niños, porque así te agradó. Quiero comentarte una cosa. Yo un día le dije, Señor, ¿por qué me muestras todas estas cosas que muchas de ellas no las alcanzamos a predicar? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos da visiones? ¿Por qué han llegado ángeles a dar mensajes? ¿Por qué he visto tantas cosas? En 54, casi 54, 5 años, 55 años de amar y servir al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos trabajando con niños. Estuve en una iglesia, no voy a decir el nombre, en Panamá, que tiene 15,000 miembros, pero tiene solo 300 niños. Y esta es una realidad. La iglesia está abandonando los niños. Bueno, la iglesia está abandonando el discipulado. Van el domingo, llevan la ofrenda y qué bueno que la lleves. Llevan los diezmos y qué bueno que lo hagas. Pero se está perdiendo el que tú hagas discípulos. ¿Y dónde los vas a hacer? Los primeros que vas a hacer va a ser a tus hijos. Yo quiero comentarte una cosa y quiero ponerte un ejemplo de lo que la gente busca. La gente busca las cosas buenas, bonitas, lo que es el reino de los cielos. En aquella tarde estaba un joven rico y le dice, maestro bueno, ¿por qué me dices maestro bueno? Y le dice una cosa, ¿qué puedo hacer para ganar el cielo? ¿Conoces la ley y los profetas? Sí, los conozco. Bueno, una cosa sencilla. Eh, bueno, él sabía, Jesús sabía que era rico. Y nótese, dice joven rico. Entonces, un joven no puede ser rico, a menos de que le den la herencia. No lo trabajó. No, no hay que se sacó la lotería o el loto, como se llame, sino es esto. Este joven heredó, no le costó trabajo. Pero él quería, bueno, ya tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar la salvación, el estar en los cielos. Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. ¿Ah? ¿Qué? Así nada más. Y se fue triste porque tenía mucho, porque tenía egoísmo. En ese momento, esto está en Marcos 10, a partir del 17 en adelante, Pedro se voltea en el 28 y dice, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le dice que se recibirá 100 veces más aquí en la tierra que allá en la eternidad. En este tiempo y allá en la eternidad. Entonces la gente vive anhelando la prosperidad, pero no entienden la honra, no entienden la bendición que es dar. Y esto es algo muy importante. Quiero irme a esta parte en Hechos capítulo 1, versículo 5.
Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? Iban caminando, Jesús iba a ser levantado ya en ese momento y le dicen, Señor, ¿a todo esto restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo me imagino que Jesús voltea y los ve, como diciendo, ¿qué no escuchaste Mateo 24? ¿Que no te quedó claro lo que hablamos ahí? Jesús voltea y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que mi Padre puso en su sola voluntad. Caminando 3 años y medio y no habían entendido la esencia de ser un discípulo. No la habían entendido. Por eso mucha gente le cuesta trabajo, porque no alcanza a entender esa esencia. Dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros lo leemos en español. Lo podemos entender más profundamente cuando le buscamos en griego. Dice, no nos toca a vosotros saber los tiempos, los kairos, ni los cronos. ¿Qué es kairos? Kairos es el padre de Zeus. Entonces es el nombre de un demonio, de un dios falso. ¿Y qué es saber los tiempos? Saber los tiempos es es el tiempo que te sujeta. Recordemos que Dios es eterno. Mucha gente piensa que el cronos es el tiempo eterno de Dios, pero no es así. Te lo voy a explicar ahorita. Primero vamos a entender el cronos. Cuando tú estás trabajando, te angustia y te preocupa que selles la tarjeta porque pues llegas corriendo al trabajo, hay mucho tráfico, los taxis, el metro o como sea, llegas al trabajo y entonces checas la tarjeta y dices, ya nada más me faltan 3,495 días o 10,000 días para recibir mi pensión. Ese es el cronos, el tiempo tiene la medida en la tierra. El tiempo en el cielo es diferente. El tiempo fuera de la tierra es diferente. Pero en la tierra rige el cronos. Las 24 horas, en fin, etcétera. Y cronos es el que está sujetando al hombre a un tiempo. Nosotros mismos nos ponemos una hora para reunirnos en tal o cual actividad y para separarnos en tal o cual actividad, porque cada quien está sometido a un cronos. Pero el kairos es el tiempo que Dios tiene para ti, el tiempo que Dios tiene para la voluntad que tiene para tu vida. Fíjate en una cosa, en Efesios capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque a él así le agradó, él te otorga el saber de un misterio. ¿Qué es ese misterio? Dios quiere y tiene un plan para ti. Cuando tú te metes en esa esencia, así como un perfume, te intermezclas en él como maestro a través de la palabra, entonces él te da a conocer el misterio de su voluntad. Mientras tú no cumples la voluntad de Dios, a veces piensas que la cumples, pero no sabes a qué vienes a la tierra. Estás en la iglesia, te gustan, lloras, te dan palabra y sientes algo, tu espíritu se conecta. Pero el punto importante es saber cuál es el propósito, cuál es el kairos de Dios para tu vida, cómo se logra siendo discípulo, interconectando, viviendo esa esencia, ese perfume del maestro, y entonces nosotros nos volvemos un perfume de olor grato. Cuando escuchamos las alabanzas, salta para Cristo, salta, y todos empiezan así. Me acuerdo que una vez me dijo una hermana, pastor, ¿me permite esta alabanza, verdad?
Y sobre todo que allá en El Salvador, digo, perdón, en Dominicana son muy, como diríamos, muy salseros, muy, no sé cuál es la palabra, ¿verdad? Pero ahí no está la esencia. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una armonía, es un deleite que nosotros nos regocijamos, pero la esencia de la intimidad profunda con Dios es en la adoración. Cuando tú estás en adoración, tu perfume, inclusive te das cuenta que empiezas a mecerte y la gente se empieza a mecer, tu perfume se mezcla con la esencia de Dios. Es el entender, el anhelar ser tu discípulo. Y cuando esto es, entonces entiendes el kairos de Dios en tu vida, ese milagro de darte a conocer su voluntad. Raúl, ¿y cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Servirle hasta que me llame, y si me quedo donde me quedo, mi vida le pertenece al Señor. 73 años de edad, y es un privilegio, el privilegio más grande que he tenido de servir y honrar a Dios. Cuando nosotros entendemos todo esto, hay un ejemplo muy interesante, bueno, terminando primero, que le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que mi Padre puso en su sola voluntad. Pero dice, pero hay una cosa, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo viene del término martureo, que quiere decir vas a ser mártir. En otras palabras, te van a matar. Y esto la gente no lo entiende. La gente quiere llegar, ¿qué hotel me toca? ¿O en qué avión voy a ir? ¿O es de primera clase? Te van a meter a la cárcel y ahí en medio de la cárcel vas a estar, vamos orando hasta que, y vas a ver los milagros que van a suceder en donde estés. Me acuerdo que un día nos tocó quedarnos en una cueva, mi esposa y a mí, y veíamos los gusanitos subir en la pared. Nos hemos enfermado y mejor no hablo de esto porque no soy ese mártir. Son circunstancias que nos han pasado y que ahora las vemos como un refinamiento en el plan divino de Dios. Entonces, si a ti te dijera, te van a matar por seguir a Cristo, la verdad es que no lo harías, o lo pensarías dos veces. Pero ¿sabes qué? Dice, el mundo os va a aborrecer. Y esto es lo que está pasando en este tiempo. Hay una gran influencia demoníaca que está afectando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se está dando cuenta. Jesús dijo una cosa, dice, mirad que nadie os engañe. Cuando da Mateo 24, ya casi al final, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y dice la palabra que engañarán aún si fuese posible a los escogidos. Cuando una persona está bien cimentada, cuando una persona está bien discipulada, entonces no es fácil de sufrir un engaño. Sin embargo, hoy hay mucho pueblo de Dios que vive engañado. Tú sales de Egipto por misericordia de Dios, y la finalidad es que llegues a la tierra prometida. Esa es la gran bendición, llegar a la tierra prometida. El pueblo de Dios, todos los adultos que salieron se murieron en el camino. Yo he visto mucha gente salir de Egipto y nunca llegar a la tierra prometida. Hay muchos que se van a morir en el camino. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos asirnos al maestro, y entonces el maestro es el que nos abraza. Hay una palabra muy distinta entre el hebreo y el griego, y esto te va a ayudar si tú anhelas y buscas y quieres ser un discípulo.
En hebreo, la palabra es shalom, shalom, shalom. Y shalom quiere decir pleno, completo, íntegro, cabal, próspero, bendecido y con paz. Esto es la esencia del shalom. Y en griego, la palabra de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pablo puntualiza más y dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es esa paz que habla el Nuevo Testamento? Se dice eirene, quiere decir un envolver en el corazón. Es como cuando estás llorando y vas con el maestro, vas con el pastor, vas con el Padre, vas con Jesús. Él como maestro te abraza y entonces te da una paz. Miren, si no tienes para comer mañana, la gente no tiene paz. Si tiene un cáncer, la gente no tiene paz. Si está enfermo tu hijo, la gente no tiene paz. Si debes la tarjeta de crédito o te van a hacer una operación, la gente no tiene paz. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, no importa si te vas a morir, no importa si estás en el hospital, no importa. Esa es la paz que va más allá, que Jesús le otorga a sus discípulos. Es hermoso. Pablo dice, eh, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Es cuando ya no te importa tu vida. Y no quiere decir que Dios te vaya a matar en ese momento, no, sino que cuando tú te despojas, cuando tomas esa cruz realmente, en ese momento te vuelves discípulo, tu esencia se integra a la esencia del maestro. A mí me llama mucho la atención, mucho me llama mucho. Pablo fue discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Acuérdense que cuando mandan golpear a Pedro y a Silas, que los mandan golpear, Gamaliel interviene y dice, mira, si no es de Dios, eso no va a seguir, pero si es de Dios, aunque lo golpees, no lo vas a poder detener. Gamaliel le dio esa esencia tan profunda, ese celo tan fuerte a Saulo de Tarso, que después sería Pablo. Saulo quiere decir el grande. Pablo, Paulus, quiere decir el pequeño. Pablo, el último, se llama el último de los apóstoles en ese entonces. Mucha gente tiene controversia si hay hoy o no apóstoles. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, la primera iglesia que habla Apocalipsis es la iglesia de Éfeso. Y estamos hablando casi en el año 90 después de Cristo. Ya habían muerto todos los apóstoles. Y dice, ¿tú qué dices y pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos? Una pregunta, ¿quién prueba a un doctor? ¿Quién hace un examen a un doctor? No un mecánico, sino otro doctor. ¿Quién hace un examen a un ingeniero? Otro ingeniero. ¿Quién examina a un apóstol? Otro apóstol. Esto es. Entonces, en tiempos finales, si empezamos a ver todo el análisis de la iglesia de los tiempos finales, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habrán de venir, o sea, las cosas de los últimos tiempos. Este es el primer versículo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, lo que va a pasar. Y empieza con 7 iglesias. La primera es la esencia apostólica, cuando todo va a ser revelado. ¿Qué pasa? Que el apóstol debe de conservar la esencia de humildad y tener una intimidad profunda con Jesús.
esto lo hace apóstol. No es el que tiene más iglesias, no es el que tiene más gente, sino es el que escucha y ve y siente a Jesús de una manera muy especial, que le da una unción apostólica. Van recorriendo las iglesias y la última iglesia que tenemos nosotros es la iglesia de la Odisea. Laos es pueblo y dique derecho. En otras palabras, es traducida como la iglesia de la tolerancia, la iglesia de tolerar. Y esta es la que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo la última iglesia. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo donde la gente no ha entendido lo que es el discipulado, lo que es el apostolado, lo que es la verdadera profecía. No la ha entendido. Y terminando ya para terminar, ¿verdad? Quiero hablarles de un discípulo que a mí ha quebrantado mi corazón y que murió por el año 100 aproximadamente también. Este discípulo se llama Timoteo. Muchas veces hemos escuchado que dicen, quiero ser un Timoteo, este es mi Timoteo, es el que me carga el portafolio, es el que me acompaña, es el que va conmigo. Esto lo hemos escuchado muchas veces en la esencia de Timoteo, el que sirve a Dios. Cuando nosotros encontramos la esencia de Timoteo, dice la palabra que Pablo lo encontró o se encontraron en una manera divina al caminar Pablo y Timoteo lo acompañó. Timoteo vivía una lucha, era de madre y de abuela creyentes. Loida y Eunice eran su madre y su abuela, y ellas eran creyentes fervientes en la palabra de Dios, en lo que era en ese entonces la Torá, ¿verdad? Y sienten y entienden en revelación lo que es Jesucristo. Entonces, sin embargo, su padre pues era un griego, no era, era tolerante, pero no se metía con las cosas pues, de la palabra de Dios. Y vemos que Pablo escribe prácticamente 3 cartas a Timoteo. La primera y segunda de Timoteo, pero también la de Éfeso. La estructura del libro de los Efesios, que yo te lo recomiendo, pero eso sería un tema muy largo. El libro de Efesios es un deleite. Tú lees 77 de arriba hacia abajo, 77 de abajo hacia arriba, y en el centro escuchas o ves, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar, pero la palabra es establecer la estructura de la iglesia. Entonces, es esto, el libro de Efesios empieza con 10 bendiciones y termina con la armadura de Dios. Esa es la contraparte de número 6. Que el Señor te bendiga y te guarde. Shema Israel Adonai Eloheinu. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Pero esto es lo que hace, dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Bendígate, Adonai, y guárdate. Esa es la contraparte del libro de Efesios. Dios nos quiere bendecir para guardar. Pero el centro, lo que sería la columna vertebral, es el mismo Dios, o Jesucristo, y entonces nos guarda. Dios no puede guardar algo que no ha bendecido. Y fíjate, volviendo a esto, él escribe el libro de Efesios para darle la encomienda de que él se vaya a Éfeso.
Ahí en mi pueblo o en Yucatán o en México decimos, le dio la rifa, se sacó la rifa del tigre, ¿verdad? Se lo ganó y ahora ¿qué hago con el tigre? Eso fue Timoteo, a quien le da uno de los lugares más importantes, le da una designación. Timoteo era un muchacho tímido. Cuando le da esa encomienda, llega el momento en que Timoteo se enferma. Lo consideramos algo así como úlceras o como dolores, con situaciones estomacales muy difíciles, y Pablo le dice, mira, tómate una copita, no como la copa que tomamos ahora, sino para que te relajes, para que se asiente la comida, ¿verdad? Que no te caiga. Recordemos que la comida es muy condimentada allá en el Medio Oriente, en todo eso, hay muchos ajos, cebollas y todo ese tipo de cosas. Entonces, le escribe el libro de Éfeso o el libro de para los Efesios, pero le escribe otros dos libros, y esos libros son características de la formación profunda de un líder para la formación de un discípulo, que hoy la gente no le gusta, prefieren ser líderes que discípulos. La Biblia no habla de líderes, habla de discípulos. Entonces, lo primero que hace en el primer libro de Timoteo, para no estudiarlo todo, dice en el capítulo 3, requisitos de los obispos. La palabra obispo, comparado como pastor o apóstol, sí quiere decir que sobrevé. Ahí viene periscopeo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, si tú sientes esto en tu corazón, tú quieres ser, yo conozco mucha gente que se ha renegado de la obra. Mira, en Estados Unidos, yo hice una cosa que me preocupa a mí. Cada mes de 5, bueno, anteriormente eran 5, ahorita ya son alrededor de 10,000 pastores abandonan la iglesia. Es impresionante lo que está pasando. Y entonces, ¿por qué? Porque no aguantan por la gente, por los chismes, porque cuando una persona va a pastorear en Estados Unidos, le ponen requisitos, a ver si merece ser nuestro pastor. O sea, esto es así. Y es en muchos lugares. En la iglesia es como si los hijos le dijeran al papá, a ver, ¿cuánto nos vas a, quisieran una junta con los papás? ¿Cuánto nos vas a dar de gastada? Nos vas a llevar a la escuela, que le pusieran requisitos al papá. Eso es lo que está haciendo, bueno, no nada más en Estados Unidos, en muchos lados. Pero la palabra es clara, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y pone una serie de requisitos. Dice, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos libres, a sus hijos en sujeción y toda honestidad. Y luego en el 6 dice, no neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. Muchos pastores están hoy agarrados por el diablo. No, ya lees los requisitos, no, no, mejor le doy la vuelta, ¿no? Recordemos que Dios es el que te puede instruir. ¿Te imaginas Pedro lépero, peleonero, conflictivo? Todo lo que era Pedro, y Dios lo capacitó. Deja primero que como discípulo, Dios vaya purificando cada una de esas partes, vaya limpiando todo lo que hay en tu vida, y en ese momento sea tu guianza. La otra parte, después de esto, que Timoteo tiene tantos problemas con la iglesia y todo esto, le da la segunda carta, ya prácticamente para morir. Y a mí me llama la atención, y dice en el versículo 2 del segundo libro de Timoteo, amado hijo,
gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti y en mis oraciones de noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ellos vivieron momentos de unidad impresionantes, llorando juntos, predicando juntos. Pablo lo utilizaba como mensajero, que quiere decir apóstolos, para llevar también cosas. Yo creo que Timoteo fue el hombre que más conoció a Pablo, aún siendo joven es el que más lo conoce, pero vivió y sufrió. Imagínate, su maestro está en la cárcel y, y Timoteo lloraba y dice, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pues la gente vive en gran cobardía, la gente vive en una fuerza eh, minimizada y esta es la realidad. ¿Qué dice esta carta que me parece muy interesante? Esta carta solo de 4 capítulos. En el capítulo 3, al igual que el otro, en el capítulo 3, requisitos. Y aquí dice, mira lo que te vas a enfrentar. También debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amados, vanagloriosos, soberbios. 3 veces 6 son 18. Y no quiero enfocarme ya en esto, ¿no? Pero quiero comentarte que el nivel de intimidad de Timoteo con Pablo y de Pablo con Dios, por eso dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Eso necesitamos. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo te invito, te exhorto, te ruego, te suplico. No que lo importante sea para ti el domingo, que lo importante sea para ti el discipulado. Porque una iglesia que tiene discípulos va a ser una iglesia de poder. Una iglesia que va y tiene enseñanza, pues vas a tener enseñanza. Pero el discípulo es el que es llamado para echar fuera espíritus inmundos. El discípulo es el que se le abren los ojos. ¿Cómo los va a echar fuera? Porque va a aprender a tener discernimiento de espíritus. Porque va a aprender a vivir en milagros, en señales, en prodigios. Porque vive pegado al Maestro. El Maestro Jesús y el Maestro que es su pastor. Yo te bendigo y te exhorto que no pierdas la esencia de ser un discípulo. Dios te bendiga y te guarde. Y quiero comentarte esto. Cada viaje que yo hago, voy con mi pastor. Ora por mí, le entrego los diezmos. No creas que yo no soy de los que mandan el número de cuenta y ay, a ver cuándo nos vemos, ¿no? Para mí es muy importante que mi pastor ore por mí. Eso es muy importante. Para ti debe de ser muy importante ser discípulo del Señor. Querido hermano Ismael, Dios te bendiga. Creo que ya se me Pastor, agotó el tiempo, quiero ¿verdad? quiero hacer una pregunta antes que Sí. usted. Fíjese que usted se puso usted mismo esa presión del horario. Yo lo dejé ¿Mm? abierto, pero Casi no te usted, escuché, háblame un poquito más fuerte. sí, ¿cree usted
pastor, ¿cree usted que en estos tiempos las iglesias están cada día alejándose más de lo que el Señor mandó a hacer para estos tiempos y los tiempos anteriores, de que de verdad fuésemos hechos discípulos? Sí, definitivamente. Mira, hace 8 años, yo iba a cumplir 65 años y yo buscaba tener una jubilación porque trabajé y tuve buenos ingresos, pero dejé de trabajar 25 años y voy con un contador y le digo, un contador amigo, y le digo, ¿sabes qué? Quiero jubilarme. Dice, ¿cuándo dejaste de cotizar? Acá se le llama en México cotizar, estar registrado en el gobierno. Hace 25 años, ya te fregaste. Ya no puedes, ya no tienes oportunidad. Hoy mi jubilación o mi pensión es de $150 mensuales. No alcanza ni para mi suegra, porque mi suegra la apoyamos, ni entre la mía y la de mi esposa no alcanza ni para mi suegra. Pero yo fui, me reí, fui al baño y me puse a llorar. Y le dije, Señor, no voy a tener jubilación. Y el Señor me dijo, yo soy tu jubileo, audiblemente. Desde entonces no me ha faltado nada. Y quiero honrarte dando este testimonio. Dios me habla audiblemente y me dice, quiero que vayas a bendecir a mis hijos en República Dominicana. Yo no conocía a nadie. Subo a la página, o subo a mi página, me voy a República Dominicana. Una hermana que yo no conocí, que me ve en televisión, me manda una ofrenda y esa hermana resultó que era de República Dominicana. Me da $500 y otro hermano me da otros $500, comprar los boletos. Yo no sabía con quién iba a ir. Y un hermano que quiero mucho desde hace 25 años, que ha vivido, una vez vivió un mes en mi casa, me dice, Raulito, estás muy loco, tienes mucha fe. Las dos cosas. Yo entendí que el Señor me había mandado a República Dominicana. Y nos faltaron días. Estuve casi 2 meses. Nos faltaron días ahí en República Dominicana. Dios abrió puertas impresionantes. ¿Y por qué es esto? Porque tú eres discípulo, te disipulas. Y cuando te disipulas, Dios, escuchas a Dios. Dios te abre otra dimensión. Yo anhelo Alejandra, Alexandra, Urias, Amelia, Rosa, Ana Julia, Ércida Fernández, Stephanie, y Deramir, desde luego, Estrellita, Gertrudis, Gladys, Juan, bueno, todos, porque como dicen, me faltaría hasta Yanina, que si tú en tu esencia buscas ser discípulos, que es muy difícil ser discípulo, no porque sea difícil, porque la gente tiene demasiadas cosas. Tiene más tiempo para el fútbol que para ser discípulo. Tiene más tiempo para el cine, tiene más tiempo para el Facebook que ser discípulos. Se están perdiendo. Y la iglesia se fortalece con discípulos, no congregantes, no simpatizantes. No somos llamados a ser simpatizantes, somos llamados a ser discípulos. No somos llamados a gente, a los promesorios que yo le llamo, a los que buscan las promesas, pero que no buscan comprometerse. Y la pregunta es, ¿realmente tienes a Cristo Jesús en tu corazón? Jesús iba y hablaba con la gente, con miles de gentes, pero a sus discípulos les explicaba. Y que el Señor en la intimidad
te explique. Y lo que sea de hombre, que lo deseches, pero que lo que venga de parte de Dios te lleve a ser un discípulo comprometido con Dios. Seguir los pies de tu pastor y de tu maestro. Y de tu maestro Jesús. Dios les bendiga y les guarde, querido pastor Ismael. En un día próximo nos hablamos, porque ya voy a comprar los boletos para irme para allá. Creo que los compro dentro de 8 días. Estoy los primeros días de octubre, todo octubre y todo noviembre. Y los que estén allá en Dominicana, pues seguramente por ahí nos veremos. ¿Qué día que usted llega a República Dominicana, me dice? ¿Perdón? ¿Qué día llega a República Dominicana? Yo creo que llego por el 5. De Voy a octubre llegar un jueves, 5 de octubre, o y me noviembre. voy a retirar el 2 de diciembre o 3 de diciembre, para Ok, cumplir los 2 meses que el gobierno me pone. ok, correcto, correcto. Entonces, pues esperemos que tengamos también el hospedaje. Hay 3 cosas que nos consumen: hospedaje, aviones y comida. Sí. Hay que me invite a alguien un taquito en su casa y, ¿verdad? De Ramírez, esos quesos que nos lleva riquísimos, ¿verdad? No me acuerdo cómo le llaman esos quesos, ¿verdad? Quesos de hoja, pastor, quesos de hoja, bendiciones. Y Eso, feliz eso. cumpleaños de anticipado. Ay, me guardas mi pastel. Ya lo sabe. Ok, voy con mi muñequita linda. Amén, amén. Gracias, Besos, hermanos. besos para la muñequita preciosa. Bendiciones, Pastor Rocha. Amén, amén, Me hermana saluda Gertrudis. tu amada y felicidades, que escuché por ahí a la pastora que usted está de cumpleaños por adelantado. Le Amén, deseamos muchas felicidades, que Dios le dé mucha vida y mucha salud. amén. Gracias. Déjame orar por todos Amén, ustedes. amén. Padre Santo, tu palabra dice: Baruch haba Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. El anhelo de Jesús hasta la fecha es que vayamos y hagamos discípulos. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, haciendo discípulos. Te lo ruego y te lo suplico, y ruego a cada uno de los que están escuchando y viendo que hagan discípulos, que tomen la enseñanza plena del Señor. Los bendigo desde lo profundo de mi corazón, desde El Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Mari, Dios te bendiga. Amén, amén, aleluya. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, querido apóstol. Bendiciones de Ramiro. Bendiciones a todos. Amén, gracias. Bendiciones, amén. Gracias, pastor, por su intervención. Hasta luego. Muchas bendiciones. Y Gracias. Ahorita voy a una clase con niños que me están esperando. vaya paz, tranquilo. Gracias. Hasta luego. Bueno, señores, gracias al Señor por este hombre de Dios, como él dice, con 73 años, ya está de verdad llevando la palabra del Señor, pero su ministerio fuerte es con los niños. Su ministerio fuerte es liberar niños, sanar niños que han sido, verdad, maltratados, abusados de toda manera. Es un ministerio de verdad tremendo, tremendo, que el Señor le concedió a él. Así que vamos a llevarlo en oración siempre a él. Y así como muchos de ustedes, si tienen la oportunidad, para que ustedes lo puedan invitar, ¿verdad? A través de su ciudad, con reunión de los pastores, porque ese ministerio está como olvidado, como echado a un lado, el de los niños, ¿usted me entiende? Como y aun cuando lo tienen, como que no le dan importancia. Dios me habló una vez, y con esto vamos a finalizar, una vez, y me dijo lo siguiente. Él me dijo, y tal vez va a hablarle a alguien aquí, él me dijo que una de las personas más importantes en el reino de Dios eran los niños, porque de los tales era el reino de Dios.
y que nosotros teníamos que tener la manera como nuestra acción y nuestros pensamientos como niños, no inmaduros, sino como con esa inocencia para el pecado adentro, para poder ser del reino de los cielos. Y otra cosa que yo he visto y que el mismo Señor me ha instruido es esto: míreme, toda persona que tiene a su cargo el ministerio de niños o cuida niños ministerialmente, le da las clases de una manera u otra, escúcheme, la recompensa de aquellos que atienden y cuidan y guardan a lo que les pertenece el cielo, usted sabe lo que es: la maestría en el espíritu, ser maestro de la palabra. ¿Oyó? Es una de las cosas que he visto se molestan cuando lo envían en un ministerio a atender a los niños. Se molestan, ¿te ves? Porque quieren estar aquí, quieren estar oyendo esto, quieren, ¿verdad? Pero no entiende que la recompensa es más grande, mayor, por causa de usted creer que él está atendiendo supuestamente, humanamente, cosas, ministerio insignificante, que no es así ante los ojos de Dios. La recompensa suya va a ser que la palabra de Dios se le va a abrir ante sus ojos espirituales y usted va a asimilar el don de Dios en cuanto a la palabra del Señor. Aleluya. Así que con esto lo bendecimos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Que el Señor le abra los cielos. Que el Señor de verdad honre su tiempo con él y que el Señor abra puertas que deben de estar abiertas ya en el nombre del Señor Jesucristo, que te pertenecen ahora en este tiempo, las oportunidades que Dios ha dicho para este tiempo, para este mes y el próximo, en el nombre de Jesucristo, se abran definitivamente para tu vida. Dios le bendiga y nos veremos el próximo martes. Amén. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones, pastor.